vamos a contarte precisamente a alguien a quien le puede subir la temperatura, Sí, no lo ¿no? sabemos, pero la verdad es que hay muchas críticas en estos momentos a tratar de entender qué fue lo que estaba pensando el diputado Cristian Araya, que Sí. ayer en una sesión del Congreso, en la que, bueno, al Congreso estaba invitado ayer el subsecretario de Interior a hablar, por ejemplo, de los temas migratorios, ¿no es cierto? Que son un tema en la región, a propósito en particular de la crisis que atraviesa Venezuela y lo que ha significado estos últimos años, ¿no es cierto? Esa migración de más de 7 millones de personas que han tenido que salir forzosamente de ese país, producto de la persecución política, producto de la crisis económica y el impacto que esto ha significado, ¿no es cierto?, para el resto de Latinoamérica. Y Chile es un país muy impactado por la cantidad de población migrante que ha ingresado y también a nivel transnacional, ¿no es cierto?, como esa población migrante que busca una forma de vivir, de aportar, de trabajar, de sacar adelante a su familia, entre medio es utilizada, aprovechada por el crimen organizado para filtrarse por ahí también, para utilizar a gente más vulnerable. Además, bueno, en ese contexto se estaba conversando adentro del Congreso cuando un diputado del Partido Republicano decidió retroceder en el tiempo a la época de la dictadura, cuando Augusto Pinochet puso minas en la frontera con Argentina, Perú y Bolivia, pensando que se venía una guerra. Y bueno, esto fue lo que dijo, escuchémoslo. Chile hoy necesita una terapia de shock. Chile hoy necesita una terapia de shock. Si antes generó polémica en la izquierda woke la construcción de una zanja, quizás ya haya mucho más que se escandalicen con lo que realmente se requiere: dinamitar nuestra frontera, instalar aduanas con tecnología de punta y retomar el minado en la frontera norte. Quizás dirán que no se puede poner minas antipersonales por tratados internacionales, quizás es cierto, pero nadie ha dicho que, por ejemplo, instalar minas antitanques no sea una medida que podamos implementar y que con eso evitaríamos al menos el tránsito de vehículos motorizados. Control efectivo de la frontera es urgente y con medias tintas lo único que haremos es seguir profundizando este drama que tiene su origen en la narcodictadura venezolana, que aquí al frente hay muchos que defienden y que los que tienen que pagar los costos son los chilenos más pobres de nuestro país. Un poco fuerte las palabras del diputado, ¿no? Esta terapia de shock que quiere hacer para dinamitar esta frontera. Se remontó bastante a la historia. No solamente, claro, no solamente un poco fuerte, sino que también un poco ignorante. Sí. Como decía, quizás un tratado lo impide, quizás un tratado como la Convención de Ottawa, un tratado firmado por 156 países el año 97, ratificado por Chile el año 2002, cuyo compromiso se relaciona precisamente con la no elaboración, no almacenamiento, no producción de minas antipersonales, uno de los tratados vinculados al tema de desarme a nivel global y que Chile, insistimos, ratificó el año 2002, pero que su compromiso de desminar precisamente la frontera norte con un trabajo muy arduo en el que participó incluso el ejército por la cantidad de personas además que... Y esto es bien importante, las minas antipersonales no distinguen nacionalidades. Claro. No distinguen, Tal cual. y esto es lo que radica en la Convención de Ottawa, que menciona en algún otro momento también de la locución el propio diputado. Las minas no distinguen quién, por ejemplo, está en situación de combate, quién es persona del ejército versus quién es un civil. O quienes, por ejemplo, en el norte podrían ser poblaciones, campesinos, agricultores, ganaderos, las personas que van acompañando a las llamas, por ejemplo, personas que pudieran ser del propio país y que salen a llevar a sus animales a pastar y que se topan con una mina antipersonal. Más de 200 accidentes y hay víctimas en Chile y fue parte de la comisión precisamente de desminamiento que se hizo en el año 2000, a inicios de la década de 2000, precisamente
precisamente, como te decía, en la que participaron no solamente especialistas y miembros del mundo político, también miembros del ejército para terminar con este compromiso, o sea, para dar cuenta, para terminar de resolver el compromiso que había adquirido Chile precisamente con desminar su frontera. El año 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se anuncia que Chile ha terminado de desminar precisamente esa zona. No se sabe 100% y eso no se ha podido confirmar por hay algunos reportes que dan cuenta de la posibilidad de que de que hubiera algo todavía presente en la zona, pero es una preocupación permanente para nuestro país, precisamente el no tener minas, no solamente por lo que significa haber adherido a un tratado. Esto no es un acuerdo, no es una declaración, es un tratado ratificado por el Congreso chileno en el año 2002, recordemos, un tratado firmado por 156 países, Argentina también, y que habla del desmantelamiento entonces de la no producción, del no almacenamiento de las minas. Por supuesto, no va a ser así. Yo quiero que tú te imagines, o sea, es fácil. A mí me pasó eso. Cuando escuché las palabras del diputado Araya, pensé en la imagen. Claro. Uno abre los ojos y se queda. ¿Qué está diciendo? O sea, para solucionar el problema migrante. No. ¿De qué estamos hablando? Y de verdad es bien importante además aclararle a la población también que no distinguen nacionalidades. Las minas no distinguen nacionalidades y por eso también es tan relevante acotar esta discusión. Y le fuimos a preguntar precisamente a quien era canciller, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera. Estamos hablando de un gobierno de derecha también, porque el diputado Araya alude a la izquierda woke que se va a espantar. No, nosotros fuimos y le preguntamos al canciller Teodoro Rivera, canciller en aquel entonces, el año 2020, cuando Chile anuncia que ha terminado con su proceso precisamente de cumplimiento con el Tratado de Ottawa, con todas las exigencias y con su compromiso precisamente de desmantelar las minas en el norte. Él se encuentra en Asunción, pero a nuestra productora Cristina Núñez le envió el siguiente video para DNews en exclusivo, el ex canciller Teodoro Rivera, refiriéndose a las palabras del diputado Araya. Los países han adoptado medidas para que las minas antipersonales sean retiradas como armas y en definitiva sean también retiradas aquellas que están colocadas. En el caso de Chile habían zonas donde se habían colocado minas en materia defensiva y han habido grandes esfuerzos por parte del Ejército de Chile para retirar todas estas minas. Ahora bien, pensar en que uno puede colocar minas antipersonales para frenar el paso de emigrantes supone que hay una zona determinada donde estos migrantes pasan, pero lo que hay que tener presente es que la frontera entre Chile y Bolivia tiene una extensión de alrededor de 800 kilómetros, para que seamos más claros. Es como si uno quisiera minar la frontera entre Santiago y Osorno. Esa es equivalente a la frontera que tenemos en el norte con Bolivia. Esto, por tanto, pensar en colocar minas antipersonales no solamente viola la Convención de Ottawa que Chile ha suscrito, sino que es absolutamente una medida ineficaz, porque nadie pensará en minar 800 kilómetros de frontera. Sería caro, sería ilegal, sería absurdo. Eran las palabras del ex canciller de Sebastián Piñera, ¿no? Diciendo que sería ilegal minar esta cantidad de fronteras, estos kilómetros, haciendo referencia al ejemplo que pone entre la frontera entre Chile y Bolivia. Y es muy caro también. Claro que sí, absurdo también Sí. señala. Absurdo, ineficiente, ilegal, o sea, por donde tú la mires, no es una medida adecuada, le agradecemos además esta declaración a Teodoro Rivera, ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Sebastián Piñera, y es importante hacer esa mención. El diputado Araya es un diputado del Partido Republicano, un partido que durante estas semanas, a propósito de la discusión en torno a la reforma de pensiones, por ejemplo, u otras, ha mostrado las grandes diferencias que tiene
con precisamente la derecha tradicional chilena representada por Chile Vamos, con posturas mucho más extremas, muchas de ellas irracionales, ineficientes, con falta de información, ignorantes también respecto, por ejemplo, de si se podría o no se podría, cuáles son las características, pero buenos para dar declaraciones altisonantes que terminan siendo terminan teniendo repercusión en la prensa, y por eso es importante que nosotros nos demos ese espacio para explicar por qué es la Convención de Ottawa, por qué se estableció, por qué 156 países que la firmaron, que adhirieron a ella, por qué se ratificó por el Congreso chileno. Porque en su alocución el diputado Araya decía, esta convención a la que adhirió Ricardo Lagos. No, la convención el año 97, primero que todo, es una convención a la que se suscribe Chile ese año bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y luego el 2002 bajo el gobierno de Ricardo Lagos es ratificada, pero para ser ratificada se ratifica en el Congreso Nacional, o sea, con la participación de todos los sectores políticos, y precisamente cuando teníamos mucho más de cerca el recuerdo de lo que había significado no solamente las víctimas, pastores en el norte, poblaciones que transitan en el norte porque viven en los países y hay acuerdo de tránsito entre Chile y los países de su frontera norte, precisamente para dar paso, por ejemplo, y hay una actividad comercial importante. Muchas víctimas a partir de una decisión que se tomó en el origen de la dictadura por la posible situación de guerra que pudiera haber con los países vecinos, Argentina, Chile y Bolivia. En toda esa zona, en toda esa frontera fue que se pusieron precisamente estas minas antipersonales. Era una situación de guerra, y en el marco de una situación de guerra es que también se establecen legislaciones. Recordemos que las guerras tienen normas, tienen legislaciones que son perseguidas por el sistema internacional si es que se vulneran. Y en el marco de las legislaciones y los acuerdos a los que han llegado los países en materia de desarme es que existe la Convención de Ottawa, que prohíbe entonces utilizar, almacenar minas antipersonales. Y para nosotros es muy importante, a propósito de las discusiones que hemos visto también de algunos miembros más extremos de la derecha en algunos de nuestros países, bueno, nos salimos de la convención. ¿Por qué tienen que, por sobre nuestra soberanía? Primero señalar que las Naciones Unidas, cuando se vota en las Naciones Unidas, lo que se hace es votar en representación del país. Las Naciones Unidas no manda a nadie, el país adhiere. Cuando un país adhiere es porque su transversalidad política decide participar también más allá de una coyuntura particular. Eso es bien relevante. Cuando estamos en la Asamblea de las Naciones Unidas, en una conversación, en una discusión, son los países los que votan o los que son representados ahí. Y en ese contexto hay obligaciones también. Al tú participar tienes beneficios, pero también tienes obligaciones al participar del sistema internacional. Independiente de eso, hay algunas voces más acaloradas que dicen, bueno, nos salimos. En Perú, por ejemplo, tenemos el ejemplo de algunos congresistas también que están buscando salirse de algunos tratados internacionales, y ahí es bien importante entonces entregar esta otra información. Señora, señor, la mina antipersonal no distingue nacionalidades. No va a ser una medida eficiente, además, como bien decía el ex canciller Teodoro Rivera, para frenar la migración irregular. A propósito de migración irregular, sigue, Maga, el debate en nuestro país en relación a al anuncio que hizo el gobierno de un estudio reciente, ¿no es cierto?, la semana pasada. Un estudio para evaluar la posibilidad de pasar por documentación útil para regularizar a 182.000 migrantes que el año pasado, en un proceso que se inició el año pasado y terminó en enero de este año, que llamaron a empadronarse, migrantes irregulares, a empadronarse para tenerlos identificados, son personas que de buena voluntad, sabiendo que, porque muchas veces cuando se hacen estos llamados la gente piensa que corre riesgo de que van a ser expulsados, asistieron precisamente a los institutos del Estado a decir, yo soy esta persona, vengo de este país, no tengo mis documentos, me los quitaron, el consulado no funciona, como pasa con los migrantes venezolanos, no hay consulado acá, no pueden obtener sus papeles. Bueno, yo soy esta persona, quiero que me identifiquen, estoy aquí como una persona honesta, quiero trabajar. Bueno, ese es el tipo de personas al que se piensa regularizar. Pero se ha iniciado una discusión, por supuesto, y también hay voces, sobre todo de la oposición, que han confundido. Dicen, se va a regularizar a personas vinculadas con el crimen organizado. Bueno, esta mañana en un punto de prensa, la ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió precisamente a ese punto. Escuchémosla.
A diferencia de lo que pasó en la administración anterior, una amnistía general a personas irregulares en el país. También ha dicho que el proceso de empadronamiento no es una regularización. Y siempre ha dicho que cuando haya una regularización, el primer requisito va a ser estar empadronado, pero no va a ser el único requisito. Entonces, procesos de regularización van a tener varios requisitos, uno de los cuales va a ser el empadronamiento. No hay nada como empadronarse automáticamente te regulariza. Es al revés. Si el día de mañana tenemos un proceso de regularización, vas a tener que partir por estar empadronado, pero vas a tener que demostrar además que no tienes antecedentes penales, que tienes arraigo laboral, que tienes arraigo familiar en el país. Respecto a las críticas, si queremos ser efectivos en la seguridad, si queremos ser efectivos con las personas que vienen a Chile a delinquir, si queremos ser efectivos con aquellos que están en nuestro país y no quieren respetar las reglas, tenemos que diferenciar ese grupo de las personas que vienen a integrarse, que vienen a trabajar, que quieren cumplir la ley. Bueno, así hablaba la ministra Carolina Tobá con respecto a esta regularización, al empadronamiento, cuáles son los casos, cuáles son los documentos que hay que presentar. Claro, y ahí era muy clara en señalar, ¿no es cierto?, que cuando se inicia un proceso de estas características, si es que se inicia porque está en estudio, no es que va a ser un perdonazo como se hizo efectivamente en el gobierno de Sebastián Piñera, señalaba ella, sino que va a ser un proceso en el que uno de los trámites va a ser mostrar precisamente el empadronamiento, avanzar hacia la regularización, pero entre otras cosas se va a tener que confirmar si son personas que tienen antecedentes o no. Por ejemplo, no va a ser un proceso en el que, por supuesto, se regularice a una persona que tenga antecedentes o esté vinculada al crimen organizado. Y esto es muy importante, lo decíamos ayer a propósito del desbaratamiento de este brazo del Tren de Aragua que explotaba a mujeres y torturaba, incluso había asesinado a un joven de 21 años. Muchos de los cómo ha cambiado la configuración del delito en nuestro país. Crímenes más violentos, pero además crímenes realizados por personas desconocidas. Antes, los asesinatos que habían en el país, cuando había un asesinato, era a propósito de una riña, alguien conocido, un familiar, un amigo. Esa era la relación. Hoy día se producen por personas fantasmas. Esa es la jerga que se ocupa en investigación policial. ¿Por qué? Porque no hay datos de las personas, porque son personas que han ingresado al país efectivamente aprovechándose de los flujos migratorios, pero no se empadronan. No son los que se empadronan. No son los que van a una oficina del Estado a decir, hola, yo soy aquí, tómame mis huellas digitales. Son personas que están funcionando de manera oculta, ocupando pasaportes falsos o identificación falsa para trasladarse de un país a otro y que hacen cometen este tipo de crímenes por sicariato muchas veces o porque están relacionados precisamente con bandas rivales o con la propia banda, como sucedió en este caso de octubre, del que terminó desbaratándose precisamente la jornada de ayer. Es muy importante porque a mí me ha tocado entrevistar durante todos estos años. Lamentablemente uno a veces por tiempo tiene la posibilidad de solamente mencionar a las autoridades políticas que hablan. Pero a mí me ha tocado durante muchos años entrevistar a especialistas en materia de migración. Y todos te dicen lo mismo. Es muy necesario poder distinguir entre quienes están aquí, incluso ya trabajando. Hay gente que está, lo que vimos del enrolamiento el lunes, el caos que había, es gente que incluso está trabajando y está cotizando y necesita un documento para poder acceder a esas cotizaciones. Bueno, es gente que está trabajando, es gente que quiere regularizarse, que quiere decir, véanme a mí, yo estoy aquí, soy honesto, estoy trabajando. Y es muy importante distinguir a esas personas de las que no están ni quieren ser identificadas. Y en eso consiste también avanzar entonces en esta regularización, considerando que, y lo decía el ex jefe de migraciones del gobierno de Michelle Bachelet, intentar expulsar a 700.000 personas, sacando un vuelo al mes, cosa que es muy difícil porque depende de los países que lo reciban y todo, te demorarías más de 250 años en lograrlo. Claro. Bien, Lucía, enseguida regresamos. Adelante.